Capítulo 29. La marea que siempre fluye. Ya era bastante tarde y el callejón estaba casi vacío. Solo quedaron unos pocos clientes de los restaurantes y pubs de la zona, y no le prestaron atención mientras se dirigía hacia su destino. Hasta el momento, las consecuencias del ataque del hombre lobo habían sido mínimas, aunque tal felicidad no iba a durar. Madame Bones se había puesto en contacto con él a la mañana siguiente a través del Aurora Tonks, informándole de los acontecimientos que su excursión había creado sin saberlo. Según la mujer, había matado quizás al hombre lobo más prolífico de los últimos tiempos y el público exigiría que se presentara, no solo en Gran Bretaña, sino también en muchos otros países europeos. Cualquier idea que tuviera de permanecer en el anonimato había quedado prácticamente destrozada. La atención no era algo que le gustara, pero la perspectiva de que una cantidad considerable de oro se dirigiera hacia él no era algo que despreciara. Nunca había tenido la intención de empezar a llenar las arcas de su familia de esa manera, pero no iba a negarse cuando se lo ofrecían con tanta facilidad y por un hecho que había realizado. Esos pensamientos, sin embargo, quedaron para otro día. Necesitaba estar alerta para la inminente reunión y se dio unas palmaditas en el bolsillo interior para asegurarse de que los documentos que había recibido del jefe del departamento de aplicación de la ley mágica todavía estuvieran allí. Mucho dependía de lo que sucedería a continuación, y aunque no estaba nervioso por tener que lidiar con ellos, se sentía impuro por hacerlo. Abrió la puerta de las oficinas del profeta y vio a la misma secretaria que había conocido la primera vez que la visitó. Ella lo miró con cautela mientras él se acercaba y él le ofreció una sonrisa encantadora, ya que su conversación anterior no había sido tan amistosa. «Tengo una cita con Kufe, me está esperando», le informó. Ella le hizo una mueca mientras golpeaba el sistema de altavoces de su escritorio, sin dejar de mirarlo mientras esperaba que su jefe respondiera. «Señor Kufe, Harry Potter está aquí para verlo», suspiró. «Ah, excelente, Janet, envíalo arriba», le indicó. «Supongo que recuerdas tu camino». «Sí, y gracias, Janet». «Siempre es un placer verte», ofreció. Ella le frunció el ceño cuando él pasó junto a ella. Evidentemente, ella era de las que guardaban rencor y era poco probable que su sarcasmo fuera apreciado. Aún así, él no estaba aquí para hacer bromas con la mujer. Estaba aquí por algo mucho más importante y sus pensamientos se centraron en la tarea que tenía entre manos. Kufe, para sorpresa de Harry, había accedido inmediatamente a reunirse con él y había sido más agradable de lo esperado dadas las circunstancias de su encuentro anterior y cómo había terminado. Quizás había aprendido una lección. Harry no se hacía tal ilusión. Personas como Kufe olvidaron las lecciones muy rápidamente y pronto volvieron a las formas que conocían. No tenía intención de amenazar más al hombre, pero lo haría si fuera necesario. «Señor Potter», lo saludó el corpulento editor mientras doblaba la esquina hacia su oficina. «Es un placer verte, por favor, entra y toma asiento». Harry lo hizo, aceptando la mano que el hombre le había ofrecido y la estrechó firmemente. «¿Puedo traerte algo? ¿Quizás algunos refrescos?» «No, gracias», respondió cortésmente. «Como estoy seguro de que comprenderá, estoy aquí para hablar de negocios». Kufe asintió mientras tomaba asiento detrás de su escritorio. «Puedo asegurarle, señor Potter, que no he rescindido nuestro acuerdo actual. Rita no ha escrito nada». «Lo sé», apaciguó Harry, «y lo aprecio, pero esto es otra cosa». Kufe frunció el ceño. «Entonces, ¿de qué se trata?» «La verdad», respondió Harry simplemente. «Se está ocultando la verdad a todo el mundo y ellos necesitan saberla». Kufe respiró hondo mientras negaba con la cabeza. «¿Te refieres a los rumores sobre el regreso del Señor Oscuro?», afirmó. «Lo soy. Fui testigo de ello, luché contra él y, por mucho que al ministro le gustaría, las estadísticas no se pueden ignorar». «¿Qué estadísticas?», Kufe cuestionó con curiosidad. Harry sacó el fajo de pergamino escondido dentro de su bolsillo y se lo entregó al hombre. «Estos provienen de la fuente más confiable disponible, pero su nombre no debe publicarse. Eres un hombre inteligente y puedes descubrir quién». Los ojos de Kufe se abrieron cuando asimiló el contenido de los documentos. «¿Y todo esto es real?». Harry asintió severamente. «Hasta el último detalle», confirmó. «Como puede ver, hay peligro acechando y el público permanece ignorante. Esto no se trata de usted o de mí, sino de todos los demás». «Merlín», jadeó Kufe mientras buscaba en el cajón superior y sacaba una botella de whisky. Se sirvió una medida generosa y se la tragó, aflojándose la corbata cuando terminó. «¿Cómo se ha mantenido esto oculto?».
Fudge está haciendo todo lo posible para asegurarse de que así sea, respondió Harry encogiéndose de hombros. También hay algo más, otra exclusiva que te daré si aceptas ayudar. Kutfe negó con la cabeza. Fudge nos arruinaría. No puedo imprimir esto, Potter, tanto como me gustaría. Fudge no hará nada, respondió Harry. Estará demasiado preocupado por salvar su carrera. Kutfe respiró hondo mientras lo miraba especulativamente. No puedo poner mi nombre en un artículo como ese. Tengo esposa e hijos en casa, entonces trae a tu mejor reportero para que lo haga, instó Harry. A Rita le encanta la controversia. Kutfe se rió entre dientes. Ella lo haría, reflexionó en voz alta antes de sacudir la cabeza una vez más. No puedo. Harry resopló irritado. Maldita sea, Kutfe, haz crecer un par. Esta es una oportunidad para que imprimas algo que podría ayudar a mantener a la gente con vida. Fudge no estará en el cargo para siempre, pero el público recordará que fuiste tú quien les dio la información que siendo retenido por el bufón. El hombre se sirvió otro trago y lo bebió de un trago. Este es un juego peligroso al que estás jugando, Potter. ¿Qué me impide hacer pública esta pequeña reunión? Harry se rió entre dientes. Porque ese no es el tipo de persona que eres. Quieres hacer esto porque debajo de todas tus fanfarronadas, eres una persona decente y sabes que es lo correcto. ¿Qué te detiene? Brazalete desinflado. El ministerio no me molesta, en realidad no, murmuró. Como dije, tengo esposa e hijos en casa. No los pondré en peligro. ¿Y si vienen por mí? Harry asintió entendiendo. Lo respeto, realmente lo respeto, ofreció. ¿Qué pasaría si yo protegiera tu casa por ti? Puedo hacerla lo suficientemente segura como para que ni siquiera un rompemaldiciones pueda entrar. Kutfe resopló. No necesito protección. Mi casa está suficientemente protegida. Entonces, ¿por qué no imprimirlo? Porque eso es admitir que algo está pasando, respondió Kutfe con tristeza. Viví la última guerra, Potter. Perdí a seres queridos por eso y no deseo volver a hacerlo. Escucha, la guerra ya comenzó y si intentas enterrar tu cabeza en la arena de la misma manera que Fudge no cambiará eso. La gente está muriendo, agregó, señalando el pergamino que sostenía el hombre. ¿No te gustaría saberlo para poder prepararte? Kutfe tragó. No esconderé mi cabeza en la arena, porque eres un mejor hombre que el ministro, elogió Harry. Kutfe le ofreció una media sonrisa y asintió vacilante. Me aseguraré de que esto se haga, pero quiero que Rita regrese. Considere lo hecho. Y quiero una entrevista con usted en el futuro, exigió. Pase lo que pase, de alguna manera estás involucrado. Bien, estuvo de acuerdo Harry mientras se levantaba y se acercaba a la puerta. ¿Qué pasa con la exclusiva? Harry le ofreció al hombre una sonrisa. Fenrir Greyback está muerto. Los ojos de Kutfe se salieron de sus órbitas. ¿Él está muerto? Susurró emocionado. ¿Cómo encontraste esta información? Amelia Bones lo había felicitado mucho por su logro y, aunque no sabía cómo había manejado la situación, estaba muy claro que sentía una sensación de alivio. Harry se giró para mirar al hombre una vez más. Porque lo maté yo mismo, no es que el público deba saberlo todavía. Sucederá cuando sea el momento adecuado. Kutfe tosió mientras asentía y cogía una pluma. Necesito detalles. Farfulló. Página 4 de lo que te di. El hombre lobo no identificado es él. El hombre rebuscó en el pergamino hasta llegar a la página indicada y sus ojos recorrieron el texto. Cuando terminó, su mirada revoloteó entre lo que sostenía y el adolescente. Recibió su merecido, comentó. Te darán la orden de Merlín por eso. Harry sacudió la cabeza, sus pensamientos muy alejados de tal elogio. Recuerde, mi nombre aún no se imprimirá. No lo será, le aseguró Kutfe. Estoy seguro de que puedes ver la salida. Después de todo, tengo mucho trabajo que hacer. Por supuesto, y fue un placer hacer negocios con usted, señor Kutfe. El hombre no respondió, su pluma ya estaba raspando un nuevo trozo de pergamino y Harry se despidió de las oficinas, asintiendo respetuosamente con la secretaria mientras salía. La reunión había transcurrido tan bien como esperaba. Pronto, el ministro se encontraría bajo escrutinio y no por las razones correctas, sino por las que tanto merecía. Esta mañana hubo un cambio innegable en el humor del castillo. Los estudiantes, habiendo sido sofocados por la presencia de Dolores Umbridge durante las últimas semanas, estaban charlando entre ellos en una mezcla de susurros excitables y nerviosos. No sabía qué había causado este cambio, pero por primera vez desde septiembre, había una apariencia de normalidad en el gran comedor a la hora del desayuno y le dio al director un impulso inesperado.
Despreciaba cómo la atmósfera una vez mágica y feliz de la escuela se había reducido a una de miseria, había sido eliminada por una mujer a la que tenían que soportar. Al hombre no le sentaba bien y esperaba con ansias el día en que ella sería sacada a rastras del castillo sin contemplaciones, preferiblemente por él. Era poco probable que algo así ocurriera pronto, pero esperaría el momento oportuno. La situación actual no puede ignorarse para siempre. Lanzó una mirada inquisitiva hacia su ayudante, quien sostenía la edición matutina de The Daily Prophet y se le hundió el estómago. Durante meses lo habían desacreditado, habían arrastrado su nombre por el barro y solo podía preguntarse qué más podían hacer para difamarlo. Supongo que no son buenas noticias, murmuró mientras tomaba asiento y aceptaba el periódico, sus cejas desaparecieron en la línea del cabello mientras comenzaba a leer. Fenrir Greyback asesinado en suelo británico. Los problemas del ministro al quedar expuestos múltiples ataques de hombres lobo. Por Rita Skeeter, con gran pesar vuelvo a mi puesto como periodista para nuestro tabloide más venerado, pero lo hago para decirles la verdad a ustedes, nuestros leales lectores. Sin que nosotros, el público mágico, lo sepamos, nuestros valientes aurores del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica se han visto envueltos en una guerra silenciosa contra una manada de hombres lobo que llegó a nuestras costas hace algunas semanas. Según mi fuente muy fiable, solo en el último mes ha habido 23 ataques con un número de muertos superior a 200. Entonces, ¿por qué no se nos ha informado de este peligro actual? Algunos dirían que debido a que las víctimas han sido en su mayoría mugles, no es de nuestra incumbencia, pero estarían equivocados. Como parte de la estatua del secreto, es nuestra responsabilidad resolver problemas en los que nuestros homólogos mugles son atacados por criaturas mágicas, ya sean aparentemente tan inofensivas como un arco o tan peligrosas como un dragón. Con su estado actual, los hombres lobo entran en esta categoría. Vuelvo a preguntar, ¿por qué se ignora esto? Hablé con Madame Egones, la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, y ella dijo esto. Puedo asegurarles a usted y al público mágico que esto no se ignora. Estamos haciendo todo lo posible para abordar este problema y estamos trabajando las 24 horas del día para llevar a estas personas ante la justicia. Cuando la presioné sobre el ataque más reciente en un pueblo del norte de Inglaterra, mi conocimiento la sorprendió, pero confirmó lo que me habían dicho. Hubo un ataque y, para alivio de los residentes, un mago estaba presente para ayudar. Durante los momentos siguientes, antes de que llegáramos los aurores y yo, varios hombres lobo fueron detenidos y puedo confirmar que Fenrir Greyback fue asesinado. Lo hubiera preferido vivo, pero entendemos que era un hombre extremadamente peligroso, y que el mundo mágico en su conjunto no llorará. Fue buscado en 11 países por innumerables asesinatos y estamos agradecidos de que ya no sea una amenaza para nosotros. O cualquier otro. Con el infame Greyback muerto, solo nos queda esperar que estos ataques cesen. Cuando se le preguntó quién había logrado tal hazaña, Madame Bones añadió lo siguiente. He identificado al individuo y por ahora desea permanecer en el anonimato, algo que respetaré hasta que sea necesario revelarlo. Todo lo que diré es que nosotros, como sociedad, tenemos una gran deuda con ellos por lo que han hecho. Cuando mi tiempo con Madame Bones llegó a su fin, no pude evitar preguntarme por qué lidiar con una sola manada de hombres lobo estaba resultando tan difícil. Enfrentamos un problema similar durante la década de 1970 y se resolvió rápidamente, así que ¿por qué no ahora? Una vez más, consulté a mi fuente y me sorprendió lo que descubrí. Según ellos, el número de aurores se ha reducido en un 60% desde que Cornelius Fudge asumió el cargo y el presupuesto anual del departamento en un 70%. Esto por sí solo exige una explicación por parte del ministro, quien se negó a hacer comentarios, por lo que le haré las preguntas públicamente. ¿Por qué se está tan descuidado el departamento más importante del ministerio? ¿Dónde se han colocado los fondos? Como contribuyente, creo que nosotros, el público mágico, tenemos derecho a una respuesta y espero con impaciencia las palabras de nuestro ministro al respecto. Lo que había leído no era lo que esperaba y planteó numerosas preguntas, todas las cuales tenía intención de responder. Para eso, es posible que necesite hablar con Amelia para aclarar sus pensamientos, aunque no antes de celebrar una reunión de orden. Esto era algo que debía discutirse con ellos. Desvió su mirada hacia Dolores Umbridge. Ella estaba silenciosamente furiosa en su silla mientras estudiaba minuciosamente el artículo. Eso sí lo esperaba. Tenía una obsesión bastante enfermiza con Cornelius y no le agradaría el mordaz artículo.
Permitiéndose un poco de autosatisfacción, sus ojos recorrieron a los estudiantes dentro del pasillo, deteniéndose en uno que no asistía al desayuno con frecuencia. Mientras lo hacían, Harry se puso de pie y le ofreció un breve gesto de asentimiento y muchas de sus preguntas fueron respondidas con ese simple gesto, aunque otras permanecieron. Harry era el mago mencionado en el periódico, pero ¿cómo llegó a serlo? ¿Estaba trabajando con Amelia Bones o simplemente había llegado a la escena? Dumbledore sacudió la cabeza ante la ridícula coincidencia que sería. No, había más que eso, pero Amelia se aliaría de esa manera a pesar de su posición. El director asintió pensativamente. Por encima de todo, era una mujer cariñosa y no se quedaba de brazos cruzados mientras la gente sufría, aunque era poco probable que se lo admitiera ante él. Nunca habían estado en desacuerdo y ella nunca había condenado abiertamente a la orden, pero había hecho saber su descontento hacia ellos durante la Primera Guerra antes de ascender a su puesto. Cualesquiera que fueran los acontecimientos ocurridos, el artículo solo podía arrojar resultados positivos. Cornelius tendría que explicar por qué el Gimle había sido reducido y descuidado bajo su liderazgo y tendría que tratar de hacer reparaciones. Si se negaba, su popularidad caería en picado y el público mágico, si se ofendía profundamente como esperaba Dumbledore, bien podría unirse contra él e insistir en su destitución de su cargo. En cualquier caso, el artículo causaría un gran revuelo y el ministro tendría que actuar. Como ahora era de conocimiento público, no era algo que pudiera esconder debajo de la alfombra. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si Cornelio fuera reemplazado, se produciría una gran agitación dentro del gobierno, y si la fortuna lo favoreciera, también se libraría de dolores. Con la sonrisa aún en su lugar, sacó un colgante de fénix de dentro de su túnica y lo golpeó con su varita, preparando la reunión para esa misma noche. Después de meses, las cosas finalmente estaban mejorando. Romper, se despertó con un grito ahogado, su pecho agitado mientras observaba su entorno, aliviada e inquieta al mismo tiempo por estar dentro de la casa de su hermana. No podía estar segura de cómo había llegado hasta allí. Recordó haber llegado a la aldea con los hombres lobo y todo lo que siguió fue vago. Sin embargo, sí recordó el dolor, cómo le atravesó cuando intentó lanzar un hechizo. Instintivamente, su mano se dirigió hacia su estómago, que afortunadamente estaba libre de él, pero no pudo evitar preguntarse cuál era la causa. Se giró de lado y la respiración se le cortó en el pecho. En una cama junto a la suya, estaba el hombre que decía ser su amo, inconsciente e inmóvil. Observando sus rasgos cerúleos y su nariz serpentina, sacudió la cabeza. Él ya no sentía lo que decía ser, su presencia solo la inquietaba más que la llenaba de deleite como antes. No, algo estaba muy mal, algo era muy diferente. Ella todavía creía en él, compartía su visión de un mundo donde los puros de sangre reinarían de forma suprema, pero había dudas que solo se hacían más fuertes con cada día que pasaba. No podía quitárselos de encima y no creía querer hacerlo. Siempre se había enorgullecido de su ingenio e inteligencia y esta última la impulsaba a ir a otra parte, un sentimiento que no podía cambiar. Era como si su propia magia le dijera que estaba en peligro aquí, que había hecho algo que la llevaría a su fin. Su pecho se apretó ante el pensamiento. Por mucho que se enorgulleciera de su inteligencia, su sentido de autoconservación no era algo que debiera ignorarse. Moriría aquí si no salía, de eso estaba segura. No sabía cuál sería su fin, pero lo sentía inminente e inevitable. Su respiración se aceleró una vez más cuando sintió las puntas de las espadas en la oscuridad presionar contra su espalda. Necesitaba irse, huir, pero ¿a dónde? Se devanó los sesos en busca de una respuesta, de un refugio donde no la encontrarían. Solo se le ocurrió uno, una antigua casa familiar que había visitado una vez en España. Tenía que ir allí. Por lo que había aprendido, los Black no tenían señor, siendo el último su abuelo, que había fallecido antes de que ella fuera capturada. Si fuera así, debería poder acceder a la propiedad y esconderse. Las protecciones la mantendrían a salvo, pero para vivir necesitaría oro, algo que la familia con la que se había casado tenía en abundancia. En silencio, para no despertar al hombre que aparentemente dormía en la cama de al lado, salió de la habitación. Tenía mucho que hacer y no sabía cuánto tiempo tenía para hacerlo antes de que él viniera por ella. Romper, fue entre susurros emocionados que Albus Dumbledore entró a la cocina de Grimmauld Place a su llegada. Ya estaban aquí Molly, Arthur y Bill Weasley, Sirius, el recientemente regresado Remus Lupin y Mundungus Fletcher. ¿Es cierto, Albus? ¿Greyback está realmente muerto? Remus cuestionó antes de que pudiera siquiera tomar asiento.
No he visto evidencia de lo contrario, y si Amelia lo ha confirmado, entonces no hay razón para que no debamos confiar en su palabra. El hombre lobo sonrió, sus rasgos más relajados de lo que el director había visto jamás. Greyback había sido quien lo transformó cuando era niño y algo que nunca había superado. Sirius le dio unas palmaditas jubilosas en la espalda, contento por su amigo. ¿Alguna idea de quién lo hizo? Mundungus intervino, cesando en sus esfuerzos por encender su pipa. Eso es algo que espero aclarar cuando lleguen Kingsley y Nimadora. Lo hicieron solo unos momentos después junto con Minerva, Severus y Alastor Moody, quienes también lucían una mirada de satisfacción. Había sido uno de los aurores encargados de cazar a Greyback hace muchos años y finalmente se había quedado corto en sus esfuerzos. Ahora que todos están aquí, creo que deberíamos comenzar discutiendo las noticias que surgieron esta mañana. Kingsley, Nimadora, ¿tienen alguna idea para nosotros? Dumbledore cuestionó a los dos aurores. No mucho, director, respondió Kingsley. Amelia mantiene la boca cerrada sobre lo que le pasó a Greyback, pero puedo confirmar que está muerto. Yo fui uno de los aurores en la escena después del ataque. Dumbledore asintió. Tenía sentido que Amelia no revelara mucho hasta que sintiera que era el momento adecuado. ¿Ninfadora? La mujer de cabello rosado se encogió ante el uso de su nombre y se encogió de hombros. Ella no me ha dicho nada a mí ni a nadie en realidad. ¿Y ha hecho algo fuera de lo común recientemente? ¿Se ha reunido con alguien a quien no conocería en circunstancias normales? ¿Crees que ella estuvo involucrada en esto? Acusó a Alastor, su mente paranoica lo llevó cerca de la meta. Creo que ella estaba consciente de ello, corrigió Dumbledore. Alastor asintió, pero Tonks le impidió responder, quien jadeó al darse cuenta. Ella me hizo entregarle una nota a alguien, reveló nerviosamente. ¿A quién? Preguntó Moody. Tonks negó con la cabeza. Lo siento, profesora, ella me pidió que se lo llevara a Harry cuando estaba en la escuela. Entré a hurtadillas para dárselo. No esperaba algo como esto. Dumbledore levantó una mano para apaciguar a los reunidos alrededor de la mesa mientras todos comenzaban a hablar al mismo tiempo. Simplemente estabas haciendo tu trabajo, Nimadora, y eso solo confirma lo que creo que Harry ya hizo. ¿Crees que Potter está involucrado en esto? Moody resopló. Creo que Harry es el mago mencionado en el artículo, aclaró Dumbledore. Les permitió un momento para que la revelación se asentara y expresaran sus sentimientos iniciales al respecto. Después de unos momentos, levantó las manos una vez más. Debes estar bromeando, Albus, negó Sirius. ¿Cómo habría sabido Harry dónde estar? Bones debe habérselo dicho, reflexionó Moody en voz alta. Es lo único que tiene sentido. Eso sí tienes razón, añadió a Dumbledore. Kingsley resopló. ¿Esperas que creamos que Potter mató a Greyback y a los otros hombres lobo? Incluso nosotros, los aurores entrenados, habríamos tenido problemas con lo que vi. Dumbledore dejó escapar un profundo suspiro. Harry está mejor preparado de lo que creía para lidiar con lo que se avecina. Alastor, Minerva y Severus le han enseñado durante los últimos 5 años y tuve la desgracia de cometer un grave error en lo que a él respecta. No hace falta decir que llegamos a golpes y no es un error que voy a volver a cometer, aseguró. ¿Tuviste una pelea con Harry? Sirius cuestionó antes de que cualquier otro pudiera hablar. Fue todo un espectáculo y Harry me superó, a pesar de darlo todo. Realmente es un mago excepcional y no debes tomarlo a la ligera. ¿Qué diablos provocó eso? ¿Por qué no me lo dijeron? Minerva interrumpió irritada. La situación fue enteramente culpa mía, admitió el director. Tomé una mala decisión y Harry me mostró el error de mis caminos. Ahora estamos en mejores términos que nunca. Puedes estar seguro de eso. Sirius se rió entre dientes y sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Harry te ganó? Para mi consternación, lo hizo, pero estoy contento. Si hubiera ganado, el error que cometí habría sido considerablemente más grave. Eso es todo lo que diré al respecto. Lo importante es que se ha dado un golpe importante. Contra el Señor Oscuro. Evidentemente, los miembros de la Orden tenían más preguntas, pero no las hicieron una vez que él cerró el tema, aunque él no las hubiera respondido. Lo que había ocurrido entre él y Harry seguiría así, y no tenía intención de romper la confianza del adolescente, no cuando las cosas estaban indecisas entre los dos. ¿Hay algo más que informar? Solo que Fudge ha prohibido a todo el personal del ministerio hablar con los medios, anunció Tonks. Él ya está tratando de encontrar una manera de salir de esto. Me temo que no podrá, respondió Dumbledore.
Hoy he recibido no menos de 7 solicitudes para convocar una reunión de Luizengamot para discutir el artículo publicado. Las responderé mañana para una reunión que tendrá lugar la próxima semana. ¿Expulsarán a Fudge?, preguntó Renus, esperanzado. Es demasiado pronto para decir qué sucederá. Es más probable que Lucius encuentre una manera de hacer que esto parezca favorable, aunque no veo cómo, respondió Dumbledore pensativamente. Creo que Cornelius tendrá que dar algunas explicaciones. Lo que sucederá después dependerá de Luizengamot decidir. Los miembros de la orden murmuraron entre ellos durante un momento, ninguno de los cuales estaba contento con la perspectiva de que el ministro conservara su puesto. Por ahora, solo podemos ver qué sucede, pero por supuesto los mantendré a todos informados y ahora pondré fin a esta reunión. Puedo ver que Sirius está ansioso por escribirle a su ahijado. Yo también, declaró Remus mientras el grupo comenzaba a salir. Albus los miró, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Con los repentinos e inesperados acontecimientos de la semana pasada, finalmente sintió que podía ver una apariencia de luz al final del túnel, y con Harry firmemente de su lado, creía que esta guerra podría terminar antes de que Tom pudiera hacerlo. Ganar impulso. Romper, con sus éxtasis finalmente terminados, Harry sintió que parte de la carga que llevaba se le quitaba de los hombros y planeó darse un respiro durante el fin de semana que pasaría con los Delacour. Los exámenes fueron tan bien como se podía esperar de él y anticipó que le irá bien. Había logrado responder todas las preguntas que se le presentaron e incluso había completado todas las partes prácticas más allá de lo esperado. Había salido de sus últimos esfuerzos satisfecho y exhausto, pues las evaluaciones habían estado a la altura de su reputación. Ahora, sin embargo, todo lo que podía hacer era esperar los resultados, que probablemente llegarían poco después de Navidad. Había que calificar los trabajos y luego, junto con las notas de su trabajo práctico, debían enviarse para ser ratificados por la junta examinadora, algo que quería olvidar hasta que llegaran los resultados. Esta mañana, se encontró sentado a la mesa de la cocina en la casa de Delacour tomando café y sirviéndose la variedad de pasteles y carnes continentales que Apolline le había proporcionado. Eran esos momentos que más disfrutaba, en los que no había expectativas sobre él, en los que no estaba tenso, listo para atacar a un enemigo invisible y en los que se sentía a gusto. Los Delacour no podrían haber sido más acogedores con él. ¿Qué están planeando ustedes dos para hoy?, preguntó Sebastián mientras entraba en la habitación, con el periódico de la mañana bajo el brazo. Bueno, Harry prometió que me ayudaría con mi encanto Patronus, respondió Fleur, lanzándole una mirada interrogativa. Él asintió. Era una promesa que le había hecho hace algún tiempo. ¿Puedes lanzarlo ahora, Harry?, preguntó el hombre, sorprendido. Puedo. Todo lo que hizo falta fue un recuerdo lo suficientemente bueno para que esto sucediera, respondió, con una sonrisa adornando sus labios mientras miraba a la vela ligeramente sonrojada al otro lado de la mesa frente a él. No digas más, insistió Sebastián, mirando entre los dos. No deseo, hizo una pausa mientras desplegaba el periódico que había traído consigo. La portada había llamado su atención. Merde, exclamó, tomando asiento. ¿Papá? ¿Pasa algo?, preguntó Gabrielle. No, no pasa nada. Estoy un poco sorprendida y feliz. ¿Acerca de? Fleur intervino. Bueno, si hay que creer en la noticia, entonces Fenrir Greyback ha sido asesinado. Sí, lo mataron en Gran Bretaña hace casi una semana, anunció Fleur. Estaba en el periódico. Sebastián negó con la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Fleur se encogió de hombros. No pensé que te preocuparía que mataran a un hombre lobo en Inglaterra, se defendió. Sebastián suspiró afablemente. Mi pequeña Flor, esta es una gran noticia. Fenrir Greyback era uno de los magos más buscados de toda Europa. Quien quiera que lo matara será un héroe en todo el continente. La cabeza de Harry golpeó contra la mesa mientras maldecía en voz baja. Si hubiera sabido que sus acciones habrían causado tal revuelo internacional, quizás lo habría reconsiderado, aunque no lo supiera. La única mención que tuvo de Greyback antes de encontrarlo fue una advertencia pasajera de Tom sobre lo peligroso que era. Estaba irritado pero no podía culparse a sí mismo. No era como si estuviera consciente de la infamia del hombre lobo y Greyback no se hubiera presentado formalmente. Había atacado, como era su naturaleza y finalmente había encontrado algo más que su rival. ¿Sabes algo sobre esto, Harry?, Fleur cuestionó, ya sospechando la respuesta. Yo lo maté, resopló Harry, con la cabeza aún apoyada en la mesa. ¿Hiciste qué? Apolline jadeó. Creo que necesitas explicarme.
Levantó el suyo antes de sacudirlo. Estaba en una reunión con Amelia Bones cuando le avisaron del ataque, comenzó. Ha estado sucediendo durante semanas y ella me explicó que se irían antes de que ella pudiera llegar con los aurores. Con un poco de indicaciones, me dio la ubicación y fui a ayudar. No sabía que esto llevaría a todo esto. Sebastián dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, no te han mencionado en el artículo, ofreció reconfortantemente. Todavía no, suspiró Harry. Estuve de acuerdo con Amelia en que hablaría cuando ella lo necesitara. Una parte de mí piensa que lo hizo a propósito. Sebastián sonrió. Siempre puedes usarlo a tu favor. Si alguna vez quisiste ser representante en la IGU, has tenido un muy buen comienzo. Harry gimió y Fleur le frotó la espalda. ¿Por qué no me lo dijiste? No parecía importante. Solo pensé que estaba ayudando a los muggles. Sebastián se rió, provocando que el adolescente frunciera el ceño. Lo siento, Harry, me parece divertido que te hayas pasado la vida tratando de evitar tu fama y ahora solo la hayas aumentado. Casi todos los países de Europa querrán colmarte de gratitud. Maldita sea, desearía no haberme molestado ahora. Oh, Harry, muchacho tonto, lo reprendió Apolline ligeramente mientras se levantaba y lo rodeaba con sus brazos. No sé si estar enojado o orgulloso de ti. Fue algo espontáneo, se quejó. Lo sé, pero podría haber terminado mal para ti, ¿no? La Vela Mayor regresó. Pero esta vez funcionó para ti. No le des importancia. No lo haré, le aseguró Harry. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que pueda salirme con la mía sin decir nada? Sebastián negó con la cabeza. La verdad saldrá a la luz, Harry. Es mejor hacerlo en tus términos, aconsejó. Estoy seguro de que podrías usarlo a tu favor de alguna manera. Fleur le ofreció una sonrisa de aliento, aunque sus ojos tenían un poco de tristeza. Aunque lo entendía, nunca le gustaría pensar en lo que él tenía que hacer para tener la libertad que buscaba. Si ayuda a lidiar con Fudge, supongo que algo bueno saldrá de ello. Hizo una pausa, un ceño profundo estropeó sus rasgos mientras una ola casi extraña de magia lo invadía y sus ojos se abrieron al reconocerlo. Harry, ¿qué pasa? Cuestionó Sebastián, no habiendo pasado por alto el cambio en su comportamiento. Hay un lugar donde necesito estar, anunció. No es nada peligroso, les aseguró mientras se levantaba. No tardaré. ¿Necesitas que vaya contigo? Preguntó Fleur. Harry negó con la cabeza. Esta vez no, es un asunto familiar, explicó, provocando que la chica frunciera el ceño, quien asintió después de darse cuenta de lo que quería decir. ¿Negocio familiar? Preguntó Sebastián. Negocios de la familia negra, respondió Harry. Estoy segura de que Fleur puede explicártelo. Se despidió de la habitación y Sebastián se volvió hacia su hija. Harry será el próximo Lord Black, reveló, cuando sea mayor de edad. Sebastián resopló y le ofreció una sonrisa triste. Parece que no importa lo mucho que lo intente, siempre estará en el centro de atención, ¿no? Fleur asintió. Oh, supongo que el mundo siempre lo querrá de alguna manera. Romper, exhaló un suspiro de alivio al sentir que las protecciones de su familia biológica la invadían. Aquí estaría a salvo, y lo necesitaba más que nada después del descubrimiento que había hecho dentro de la bóveda del estrange. Faltaba la copa, la misma que le había confiado su maestro. Ella lo recordaba vívidamente explicando que se encontraba entre sus posesiones más preciadas y que la había colocado allí personalmente. Gringotts había sido el mejor lugar para ello, o eso había pensado ella. Se enfureció cuando el duende reveló que ella misma lo había recuperado solo unas semanas antes, algo que ciertamente no había hecho. Ella había estado en Azkaban en ese momento y no había visitado el callejón desde que fue liberada. No, algo más había sucedido, alguien había engañado a los astutos cabrones para que se lo dieran, pero ¿quién? ¿Y por qué motivo? Sacudió la cabeza mientras sacaba el baúl que había llenado de oro. Su marido se llevaría una gran sorpresa cuando se diera cuenta de que la familia estaba prácticamente arruinada. No eran la familia de magos más rica, pero ciertamente vivían cómodamente y ella necesitaba la riqueza. Cuando el señor oscuro descubriera lo que había sucedido, vendría por ella y ella solo podía esperar que él no pudiera encontrarla. Se sentó en uno de los sofás del primer salón. La vida aquí no sería mala. Lo recordaba bien cuando era niña y visitaba a sus padres y hermanas. Andy no se había escapado con la sucia sangre sucia y Cissy todavía era lo suficientemente joven como para tener sus sueños antes de que se los arrebataran cuando se anunciara que se casaría con Lucius.
No se le ocurría ningún otro momento que quisiera revivir, a pesar de lo desagradable de su padre. La vida no había resultado como ella esperaba. Ella también se había casado con Rudolphus y había perdido quién era. No fue hasta que llegó el Señor Oscuro que encontró un propósito, encontró un hombre al que podía respetar y con quien compartía los ideales. Como había sido su suerte, eso también se había incendiado y había terminado en Azkaban. Ahora, se encontró huyendo tanto del ministerio como de su maestro. Lo que fuera que la aquejaba solo aumentaba sus problemas. Estaba harta, de eso no tenía ninguna duda. El dolor que había sentido cuando lanzó el hechizo al mugle era algo que nunca olvidaría, y ni siquiera sabía qué le pasaba. Para su alivio, no había experimentado eso cuando se apareció en el callejón ni cuando se lanzó un hechizo de desilusión cuando se coló en el ferry mugle, pero podía sentirlo dentro de ella, esperando salir a la superficie una vez más. Puso su cabeza entre sus manos y se permitió hundirse en la autocompasión, pero no quiso llorar. No lo había hecho desde la noche en que su padre anunció su compromiso y no lo haría ahora. ¿Quién está ahí?, demandó cuando escuchó un movimiento proveniente de la habitación contigua. Ella estaba de pie con su varita en mano, aunque temblaba en su agarre inestable. ¿Jaime?, preguntó, confundida por la apariencia de su pariente lejano. No, negó el niño mientras entraba a la habitación. Ahora, suelta tu varita y toma asiento. No era James, pero ciertamente se parecía a él, aunque había muchas diferencias cuando miraban más allá de la primera mirada. Este chico era demasiado joven para ser él, tal vez 18 años como máximo, pero se comportaba como si fuera mucho mayor. Tenía el mismo cabello, los mismos pómulos, pero sus ojos no eran los de un Potter. Eran de color verde esmeralda y había algo muy familiar en él. Te lo advierto, dijo con valentía, incluso si no lo sentía. Él no se conmovió ante la amenaza y simplemente le hizo un gesto para que se sentara una vez más. No estoy aquí para lastimarte, pero lo haré si me obligas, afirmó con total naturalidad. Entonces, toma asiento y no sufrirás daño. Había algo muy desconcertante en este chico, algo insensible en su forma de hablar. No gritó ni siquiera alzó la voz, pero no era necesario. Casi instintivamente, bajó su varita y obedeció. ¿Quién eres?, ella preguntó. Mi nombre es Harry Potter. James era mi padre y seré el próximo jefe de la familia Black cuando sea mayor de edad, reveló. Sus ojos se abrieron al reconocerlo. Había oído que James se había casado y iba a tener un hijo con la niña Evans. No le había prestado mucha atención, no hasta que su hijo llegó a la casa. ¿El próximo jefe de familia? Él asintió. Sirius es mi padrino y como él no tuvo hijos propios, yo soy el siguiente en la fila, pero no es por eso que estoy aquí. Su estómago se hundió ante la revelación. Ella y Sirius siempre habían estado en desacuerdo. Había despreciado su herencia compartida y había hecho todo lo posible para escapar de la reputación de la familia. Incluso habían luchado en bandos opuestos durante la guerra y se habían cruzado de bastos en más de una ocasión. Entonces, ¿estás aquí para matarme?, acusó, apretando su varita con más fuerza. El chico resopló burlonamente. Si te quisiera muerta, no estarías respirando ahora, le aseguró. No, quiero que vivas aquí y nunca regreses a Gran Bretaña. Te mataré si no cumples y me ayudarás. Ella se rió ante la hilaridad de la amenaza. ¿Este chico realmente creía que podía derrotarla? No te ayudaré, negó. Una sonrisa casi siniestra apareció en la comisura de sus labios. Ya me has ayudado más de lo que crees, y ahora te encuentras en una posición en la que soy el único que puede mantenerte a salvo. Me imagino que Voldemort no estará contento cuando se entere. Su respiración se detuvo mientras miraba al chico. ¿Qué se supone que significa eso? Quiero decir, cuando me diste la copa que estaba en tu bóveda. Me ahorraste la molestia de tener que forzarla. Por eso, te estoy agradecido, ofreció Harry con una leve reverencia. Yo no hice tal cosa, negó acaloradamente. Entonces, ¿cómo llegó a mis manos?, cuestionó. Te saqué de Azkaban, me lo conseguiste y ahora ha sido destruido. Cualquier refutación que ella había tenido murió en su lengua, la serie de eventos le sonó familiar. No, susurró ella. No recuerdo eso. ¿Por qué tomé el recuerdo?, explicó Harry encogiéndose de hombros. Debería haberte matado esa noche. Habría hecho mi vida mucho más fácil, pero ustedes son familia. Habría estado mal de mi parte hacerlo. No, negó una vez más, no entiendo. No hay nada que debas entender, escupió Harry mientras se levantaba. Tu maestro bastardo asesinó a mis padres y me ha perseguido toda mi vida. Voy a matarlo y eso es todo lo que necesitas saber.
Bellatrix quedó desconcertada por el veneno en su voz, pero se encontró riendo. ¿Crees que puedes vencerlo? Preguntó con incredulidad. Lo venceré, respondió Harry con firmeza, y será mejor que tengas esperanzas porque solo yo puedo mantenerte a salvo de él. ¿Qué crees que va a hacer cuando se dé cuenta de que te has ido? ¿Quién es? ¿La primera persona a la que recurrirá? Su pecho se apretó cuando se dio cuenta. Cissy, jadeó, provocando un asentimiento de complicidad por parte del chico. Dudo que la trate amablemente y menos cuando se dé cuenta de lo que has hecho. ¿No crees que enviará a Rudolphus o Rabastan a buscarlo cuando vea que te has ido? Ella lo miró, sintiendo la falta de calidez en sus palabras y se enojó. Hiciste esto a propósito. Ella acusó. Lo hice, confirmó sin vergüenza. Necesitaba que entendieras que no hay nada que no haré para matarlo. Te usé para conseguir la copa y ahora soy todo lo que tienes. Debo decir que desempeñaste tu papel espectacularmente. Bastardo asqueroso, chilló mientras apuntaba con su varita hacia él. Crucio. Ella gritó cuando el mismo dolor que ya había experimentado la hizo caer de rodillas, dejándola sin aliento e incapaz de moverse. Eso no fue muy agradable, lo reprendió su voz apagada. ¿Qué me has hecho? Ella jadeó. Casi sintió la sonrisa que adornaba sus rasgos. Lo he hecho para que no puedas dañar a nadie más, a menos que sea en defensa propia. Es un ritual bastante ingenioso que encontré en el grimorio de la familia Black. Ella siseó de dolor mientras se ponía de rodillas. ¿Tú hiciste esto? Lo hice, respondió. Bastardo, asqueroso mestizo, dijo furiosamente, con los dientes apretados mientras intentaba evitar las oleadas de dolor. Él tuvo la audacia de reírse de ella y ella no quería nada más que maldecirlo. Me parece bastante divertido que uses mi sangre para insultarme cuando has seguido a otro durante la mayor parte de tu vida. Tu maestro no es más sangre pura que yo, no es que eso haga ninguna diferencia con el resto de tu grupo. Mi maestro es el heredero de Slytherin, y el hijo de un padre mugle, respondió Harry, pero no nos dejemos atrapar por la pureza de la sangre. Lo encuentro un tema bastante aburrido, especialmente cuando no significa nada. Lo único que importa es que Voldemort morirá por mis manos y tu destino depende completamente de cuánto me ayudes. O gano y tú puedes vivir, o muero y él te encontrará. Honestamente, no hay ninguna diferencia para mí. He tratado de hacer lo correcto para tu familia y podría fácilmente matarte y terminar con esto. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque todavía puede serme útil. Si me dices dónde está la serpiente y cómo llegar a ella, te mantendré a salvo de él. Si te niegas, es posible que te entregue y te explique exactamente lo que quieres. Hizo. Bellatrix reflexionó cuidadosamente sobre sus palabras, sabiendo que había poco que pudiera hacer. Su maestro enviaría a uno de los Lestrange y no sería difícil comprobar que no lo habían tocado. Ella era la única que tenía acceso y él la mataría incluso si ella lo hubiera renunciado de mala gana. No, no te ayudaré, gruñó, no cuando Cissy sufra por lo que has hecho. El chico suspiró y sacudió la cabeza. Lo mejor que puedo prometerle es una muerte rápida e indolora. Le hice una promesa a Lucius de que cualquier persona con el nombre Malfoy moriría. No faltaré a mi palabra. Entonces no tienes nada que ofrecerme. Te ofrezco lo que queda de tu patética vida. Entonces mátame, desafió Bellatrix. Preferiría morir antes que estar bajo tu control. Harry asintió. Probablemente sea lo mejor, murmuró mientras movía su varita en su mano. Avada, no. Bellatrix suplicó mientras la punta brillaba con un verde espeluznante, espera. Ella había descubierto su farol y él había demostrado su tenacidad. Había dudado que él lo hiciera y no quería morir cuando apenas había vivido y no cuando su hermana estaba en peligro. ¿Por qué me estás haciendo esto? El chico resopló mientras negaba con la cabeza. Esto no se trata de ti. Se trata de él y de mí, nada más. Como dije, eres un medio para un fin. No me importa si vives o mueres. Si tu vida significa algo para ti, me ayudará. Lo único que quiero saber es cómo llego a su serpiente. ¿Nagini? Preguntó, preguntándose por qué la serpiente era tan importante. Él asintió. Él la mantiene en Malfoy Manor, pero no podrás entrar, no sin la marca. Él mismo instaló la barrera, añadió con aire de suficiencia. Aparentemente no le molestó la revelación y simplemente gruñó en respuesta. ¿Y qué hay de él? ¿Está él ahí? ¿Por qué no lo descubres tú mismo? Ella respondió. Creo que lo haré, y le daré mi más sentido pésame a tu hermana por su muerte inminente. Estoy seguro de que a ella le complacerá saber que estás sano y salvo y estará más que feliz de decirle dónde estás. Escondiéndose. Tal vez no esté contento con lo que le hará, añadió.
Tal vez quitaré las barreras por aquí y se lo haré más fácil. Sus ojos se abrieron cuando él se puso de pie. ¡No! Deja a Cissy fuera de esto. ¿Por qué haría eso? No me has dado nada y solo serás una carga para mí. Si dejo que te mate, al menos resolverá ese problema, respondió Harry. Salió de la habitación y Bellatrix sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Cissy nunca había aceptado la marca, nunca se había contado entre sus seguidores. Ella había estado casada con un hombre que lo había hecho, pero ella era inocente. Eres como él. Ella gritó. Volvió a entrar en la habitación, con una expresión más severa de lo que hubiera creído posible. No tienes idea de lo parecidos que podemos ser, susurró peligrosamente, pero yo también puedo ser muy diferente. Te salvé la vida, ¿no? No, lo has arruinado. Él se rió y sacudió la cabeza. Lo salvé, reafirmó. Si no hubiera hecho lo que hice, nos habríamos conocido en circunstancias muy diferentes y te habría matado de una manera muy desagradable. Por ahora, puedes vivir y no ser parte de la lucha que se avecina. Eso es un regalo porque voy a ganar. Ella sintió la certeza en sus palabras y, cuando encontró su mirada, supo que él mismo lo creía. No puedes vencerlo. No tienes idea de lo que es capaz de hacer. Lo conozco mejor que nadie, refutó, y seré yo quien acabará con él con o sin tu ayuda. Si me ayudas, será más rápido, e incluso puede que encuentre la suficiente amabilidad para perdonar la vida a tu hermana. Bellatrix una vez más lo miró a los ojos y vio la verdad en ellos. ¿Qué opción tenía ella? Si el Señor Oscuro descubriera dónde estaba, la encontraría y la mataría junto con su hermana. Despreciaba al chico que tenía delante, pero sabía que él era su única oportunidad y la única oportunidad que tenía Cissy. Ella había actuado precipitadamente y él había planeado meticulosamente. En verdad, no tenía elección y lo sabía. Si prometes ayudarla, te daré todo lo que necesites. Hecho, estuvo de acuerdo de inmediato. No le gustaba la idea de incumplir su palabra, pero para él significaba más matar a Voldemort que cumplir una promesa a Draco y Lucius. Aún encontrarían su fin y eso no era algo en lo que él se comprometería. Romper, se despertó repentinamente, la habitación en la que se encontraba era una que no había visto en décadas, aunque era tal como la recordaba, desde las paredes manchadas y húmedas hasta las mantas que le picaban. Frunció el ceño mientras extendía las manos frente a él. No los de color blanco lechoso a los que se había acostumbrado, sino sus propios apéndices de 15 años, intactos por la magia en la que había profundizado. No sabía qué magia era, pero se sentía real, su piel hormigueaba como lo había hecho cada vez que dormía en esta cama. El olor también estaba allí, un desagradable olor a humedad que persistía a pesar de sus mejores esfuerzos. Irritado, se quitó las sábanas y contempló la vista familiar a través de la ventana. Londres ardía como lo había hecho muchas noches durante la década de 1940 y él sonrió. Los muggles merecían lo que les estaba pasando. Ellos eran la causa de su miseria, por lo que él se deleitaría con la de ellos. Después de todo, lo justo era lo justo. La sonrisa, sin embargo, se desvaneció cuando sonó un silbido agudo y el edificio al otro lado de la calle fue arrasado por una bomba alemana. Instintivamente, tomó su varita, solo para descubrir que no estaba donde siempre la guardaba. El pánico comenzó a invadir el edificio cuando otro edificio, tal vez el vecino, quedó reducido a madera y ladrillos. Es solo un sueño, murmuró, intentando calmarse, aunque el olor acre del azufre decía lo contrario. Es solo un sueño. El mundo a su alrededor quedó en silencio y casi se arrojó al suelo y rodó debajo de la cama. El silencio fue la peor parte de una redada. Había oído a mucha gente decir que no se oye la bomba que te cae encima. Con eso en mente, cerró los ojos con fuerza como lo había hecho cuando era niño y su cuerpo tembló de manera similar. Odiaba la guerra, odiaba tener que estar aquí durante el verano. Un golpe repentino lo sacudió y se golpeó la cabeza contra el marco metálico de la cama. Maldiciendo, sintió algo deslizarse por su nuca y un dolor punzante. Si esto fue un sueño, fue horrible. Sintió el dolor vívidamente y la sangre que ahora cubría sus dedos donde los había frotado era muy real. Los sueños pueden ser cosas muy desagradables, sonó una voz. Con cuidado, miró desde debajo de la cama y vio una figura sentada junto a la ventana en la desvencijada silla que había sido colocada debajo de su escritorio. ¿Lo reconoció? Por supuesto que sí, nunca olvidaría al niño. Alfarero. Él escupió. Él sonrió mientras le ofrecía un gesto de saludo antes de volver su atención a lo que estaba sucediendo afuera. Me imagino que no fue muy agradable experimentar esto. No es ninguna vergüenza esconderse debajo de la cama como estás.
Dudo que hubiera pocos que no lo hicieran. No me estoy acobardando. El señor oscuro negó. No, todavía no lo estás, respondió Potter, encontrando su mirada, pero lo harás. Voldemort gruñó mientras intentaba herir a su enemigo. El chico no lo menospreciaría. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano ya que Potter simplemente se rió de él. Si tuviera mi varita, entonces me matarías, sí, lo sé, suspiró Potter. Sabes, eres bastante aburrido cuando lo pienso, muy unidimensional. Ahora, lo que he hecho aquí es bastante especial. Aquí, has caído en mi trampa y es mi turno de hacerte la vida miserable por un tiempo. Mientras, reveló mientras sacaba su propia varita. Los ojos de Voldemort se abrieron e intentó retirarse más debajo de la cama. Crucio. Su cuerpo ardía de agonía. Ola tras ola lo atravesó y no pudo evitar el grito que se le escapó. Le dolió más de lo que jamás hubiera imaginado y se mordió el trasero mientras intentaba defenderse. No podía estar seguro de cuánto tiempo estuvo bajo la maldición, pero cuando la levantó, pudo saborear el hierro que había llenado su boca y sintió que todo su cuerpo había sido envuelto en llamas. Jadeó en busca de aire mientras sus extremidades se movían incontrolablemente y levantó una mano suplicante. Espera, Crucio. Gritó de nuevo mientras lo atormentaban convulsiones involuntarias y sus dientes crujían bajo la tensión de su mandíbula. Una vez más, después de una cantidad excesiva de tiempo, fue liberado y se encontró mirando a Potter desde el suelo. No es muy bonito eso, pero no fingiré que no lo estoy disfrutando, se burló. Esos dos eran para mis padres y este es para mí. Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de encontrarse bajo la maldición una vez más. Desesperadamente, arañó el suelo de madera en busca de alivio, solo para ver cómo le arrancaban las uñas bajo la fuerza de su propio agarre. Después de un momento, la sangre comenzó a acumularse alrededor de sus manos mientras la carne esponjosa seguía buscando un lugar donde agarrarse. Después de lo que pareció una eternidad, se desplomó hacia adelante, agotado por lo que había soportado. No, no te desmayes ahora, Ridley, tu viaje apenas comienza, declaró Potter, con la voz apagada. El crujido de huesos sonó y el dolor le recorrió el brazo, la adrenalina recorriéndolo a través de él lo sacó del borde de la inconsciencia. Miró su mano para ver que ahora estaba horriblemente doblada y deformada por el lugar donde Potter la había pisoteado. Es un buen chico, arrulló Potter, y el señor oscuro lo miró con odio. Te mataré, dijo furioso. Lo intentarás, admitió Potter, pero fallarás. Puede que no pueda matarte aquí, pero haré que tu experiencia sea tan miserable como tú has hecho mi vida. Prepárate, Ridley, porque esto es solo el principio. Cuando finalmente despiertes, recuerda, tu final será mucho peor que esto. ¿Qué es esta magia?, gritó el señor oscuro, calmando a Potter mientras apuntaba su varita hacia él. Esto es algo de lo mejor que los Black tienen para ofrecer, y un poco más de mi propio genio, respondió el niño. Sabía que te darías cuenta de que algo andaba mal con Bellatrix y tu ego no te impediría investigar, así que creé esta pequeña sorpresa para ti. Ahora, cállate, hay mucho más que puedes experimentar antes de que terminemos. ¿Qué tal si comenzamos con mi propia infancia? Te encantará mi tío Vernon. La habitación se desvaneció y el señor oscuro se encontró en una cocina desconocida. A juzgar por la altura de los gabinetes, ahora tenía un cuerpo mucho más joven y apenas podía tener más de 4 años. Ahí estás, muchacho, se dirigió a él una voz, sacándolo de sus pensamientos. Te dije que esta vez te sacaría tu monstruosidad a golpes. La confusión invadió su mente cuando el enorme hombre descendió sobre él, uno que no conocía. Sin embargo, cualquier protesta que había muerto en su lengua cuando la hebilla del cinturón que balanceaba golpeó su columna y sintió que la piel de su espalda se desgarraba. En ese momento, hizo lo único que pudo y gritó mientras el hombre seguía lloviendo golpes sobre él.